El vapor me asfixiaba, nublándolo todo. No, no era el vapor. Era la furia, una oleada helada que me dejaba sin aliento, a pesar del sudor que me corría por la piel. Mis manos, temblorosas, se aferraban al borde del lavabo, intentando mantener el equilibrio. ¿Puedes hacer esto, Carlos? Me preguntaba a mí mismo, la voz ronca, apenas audible. El reflejo en el espejo empañado me devolvía la imagen de un hombre que ya no reconocía. Pálido, magullado, las costillas sobresaliendo bajo una piel casi transparente. Una sombra de lo que fui. Había entrado en el baño como en una misión, cerrando la puerta con ese pestillo endeble que por alguna razón se sentía como una fortaleza impenetrable. Solo quería una ducha, un momento de normalidad, caliente, hirviendo, que arrastrara el olor a hospital, a culpa, a dependencia. Pero ahora, descalzo sobre el frío linóleo, con la pierna escayolada pesando como un ancla, me sentía más expuesto, más vulnerable que nunca. Mis costillas gritaban con cada respiración profunda, un dolor sordo y constante que era el telón de fondo de mi nueva realidad. Me desprendí de la camiseta sucia, mis músculos tensos por el esfuerzo, y luego vino la maldita escayola. Era como intentar meter una cuerda en el ojo de una aguja, un baile humillante de contorsiones y gruñidos. ¿Quién diría que algo tan básico como quitarse unos pantalones podría ser una tortura? Me tambaleé, sudando frío. La mano que solté del lavabo buscó el borde de la bañera, pero el pie sano resbaló. Solo 1 centímetro. Suficiente. Sentí el terror, una sacudida visceral. Me agarré a lo que fuera, el toallero, pero no estaba bien anclado. Se arrancó de la pared con un crujido asqueroso de yeso. Y caí. Mi pierna mala impactó contra el borde de la bañera. Un relámpago de agonía blanca, cegadora, me recorrió desde el tobillo hasta el cráneo. Solté un grito, un sonido animal que no pude contener. Caí en un montón, sin aire. El agua de la ducha seguía cayendo, indiferente a mi colapso. Entonces oí el golpe, la puerta principal, un estruendo, y después sus pasos, a toda velocidad por el pasillo. Carlos. El pomo del baño giró con violencia. Carlos, abre la puerta. Quise hablar, pero solo pude jadear. Estaba acurrucado en la alfombra de baño, aferrándome a la pierna. El dolor tan intenso que creí que vomitaría. Carlos. El pestillo cedió. Debió de usar una moneda, o quizás un destornillador. La puerta se abrió de golpe. María irrumpió, su rostro sin una gota de sangre. Me vio allí, desnudo, roto, rodeado de polvo de yeso y vapor. «¡Dios mío!», gimió, cayendo de rodillas a mi lado. El agua de la ducha la empapó al instante. «No», jadeé intentando apartarla. «No me mires». «¡Cállate!», sollozó, sus manos flotando sobre mi pierna, aterrorizada de tocarla. «¿Dónde te duele? ¿Te la has vuelto a romper?» «Estoy bien», mentí, con lágrimas de dolor escapando de mis ojos. «Ayúdame a levantarme». «¡Ay!», enganchó sus brazos bajo mis axilas. Era pequeña, pero la adrenalina le dio una fuerza sorprendente. Tiró de mí y gemí, usando cada pizca de fuerza de voluntad para apoyar mi pierna buena. Nos tambaleamos, resbalando en el suelo mojado, y me empujó contra la pared para mantenernos en pie. Allí nos quedamos, jadeando. Yo desnudo, mojado y tiritando. Ella empapada, el pelo pegado a la cara, su pecho agitándose contra el mío. Por un momento, el dolor se disipó. Bajé la mirada hacia ella. Sus manos me agarraban los hombros desnudos, sus ojos grandes y oscuros, escrutando mi cara en busca de signos de shock.
Eres un idiota, susurró con la voz quebrada. Un estúpido cabezota. ¿Por qué no me esperaste? Porque odio necesitarte. Porque cada vez que me ayudas, siento que él está pagando por ello. Pero no lo dije. El vapor nos envolvió en un mundo blanco y privado. El olor a vainilla y lluvia que desprendía ella me llenó la nariz. Mi cuerpo, traicionero y confundido, reaccionó a la cercanía. Recordé la curva de su cintura. Recordé cómo su cabeza encajaba bajo mi barbilla. Ella también lo sintió. Su agarre en mis hombros se suavizó. Su mirada bajó a mis labios. Luego volvió a mis ojos. La ira seguía allí, una pared de cristal entre nosotros. Pero por una fracción de segundo quise romperla. Quise besarla tan fuerte que borrara las últimas 2 semanas. Se acercó solo 1 centímetro. Me congelé. Mi corazón martilleaba contra mis costillas magulladas. Entonces, la imagen del hotel brilló en mi mente. El BMW, el traje, la mano en su espalda. La aparté. No con fuerza, pero lo suficiente para romper el circuito. Tráeme una toalla, dije, con la voz fría y muerta. María tropezó hacia atrás, agarrándose al lavabo. El momento se hizo añicos. La ternura se evaporó, dejando solo la húmeda y fría realidad del baño. Claro, susurró, dándose la vuelta, con los hombros caídos. Una toalla. Cogió una del toallero y me la tendió, negándose a mirarme a los ojos. Mientras me la envolvía alrededor de la cintura, ocultando mi vergüenza, me di cuenta de que la pierna no era lo único roto sin posibilidad de reparación. Era la extremidad fantasma de nuestro matrimonio. Todavía podía sentirla. Todavía me dolía. Pero cuando intentaba tocarla, no había nada más que aire. La verdad, el día que me desperté en el hospital fue peor que cualquier impacto. Antes del pitido estéril del monitor cardíaco, recuerdo el chirrido metálico del acero contra el asfalto. Había sido hace una semana. Había empezado 14 horas antes del choque, en la panza cavernosa del centro logístico de Los Rosales, en la zona industrial de Barcelona. El aire allí siempre estaba cargado de polvo y el familiar olor a diésel de las carretillas elevadoras. Mi espalda, esa noche, me gritaba desde las 3 de la madrugada. Un dolor sordo, punzante, que se asentaba en la base de mi columna, recordándome que ya no tenía 25 años. Tenía 35, y mi cuerpo era la única moneda que me quedaba para cambiar por un sueldo. Ena, mi jefa de turno y lo más parecido a una amiga que tenía en esa caja de hormigón, dejó caer un portapapeles sobre una pila de pallets. «Carlos, pareces una ruina. Vete a casa. El camión de Valencia va con retraso de todos modos». «Necesito las horas extras, Ana», le dije, limpiándome la grasa de la frente con el dorso de un guante. «El alquiler vence el viernes y la furgoneta necesita un alternador nuevo». «Te vas a matar por 4 duros», murmuró Ana, pero firmó mis horas. Fiché a la salida mientras el sol intentaba abrirse paso entre el gris cielo cubierto de la ciudad. Conduje a casa en mi Ford Transit, una bestia que había visto décadas mejores. Rattle y sacudidas en cada semáforo, un recordatorio constante de todo lo que necesitaba arreglar y no podía permitirme. Cuando llegué a nuestro bloque de pisos, un conjunto de ladrillo visto que llevaba 20 años siendo prometedor, María ya estaba levantada. Eso era inusual. Normalmente, después de sus turnos de noche en la cafetería El Amanecer, dormía hasta el mediodía. Estaba de pie frente al espejo del baño, aplicándose máscara de pestañas con una precisión que rara vez veía. Llevaba un vestido que no reconocía, un elegante modelo azul marino que realzaba sus curvas de una manera que me apretó el pecho. No era un uniforme de camarera.
Estás levantada temprano, dije, apoyándome en el marco de la puerta, el olor a suciedad del almacén pegado a mí. María dio un salto, casi dejando caer el aplicador. Se giró, con una sonrisa forzada y ensayada. Ah, hola, cariño. Sí me llamaron. Turno de almuerzo. ¿Con ese vestido? Pregunté. Mi voz estaba tranquila, pero mi estómago se revolvió. Oh, esto. Alisó la tela nerviosamente. La gerente quiere que tengamos un aspecto más elegante, ¿sabes? Para atraer a la clientela de negocios. Me dio un beso en la mejilla. Olía a vainilla y a algo floral, caro. No era el spray corporal barato que solía comprar en la farmacia. Era el aroma de una mujer que iba a un sitio al que yo no estaba invitado. Tengo que irme, dijo, agarrando su bolso. No me miró a los ojos. La vi salir por la puerta y el cansancio que me había estado aplastando toda la noche desapareció, reemplazado por una fría y aguda descarga de adrenalina. Esperé 2 minutos, escuchando cómo sus pasos se desvanecían por el pasillo. Luego, en lugar de desplomarme en la cama, cogí las llaves y volví a salir bajo la lluvia. La seguí. No cogió el autobús para ir a la cafetería. Cogió un taxi que se dirigía en dirección contraria, hacia el centro. El tráfico era denso en la ronda litoral. La lluvia convertía la ciudad en una acuarela borrosa de grises y luces de freno. Me mantuve a 2 coches de ella, mis manos apretando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, un ritmo frenético de negación. Por favor, que vaya a la cafetería. Por favor, que solo vaya a la cafetería. El taxi no se detuvo en la cafetería El Amanecer. Se detuvo en el aparcacoches del Hotel El Arco. Aparqué mi vieja furgoneta al otro lado de la calle, con el motor al ralentí. Observé a través de la ventana empañada por la lluvia cómo María salía. No parecía mi esposa, la mujer que recortaba cupones y se preocupaba por la factura de la luz. Parecía radiante. Parecía pertenecer a ese lugar. Un hombre la esperaba bajo el toldo. José. Lo conocía de la cafetería. Era el tipo que siempre dejaba grandes propinas y conducía un BMW plateado. Era todo lo que yo no era, pulcro, rico, con un aire de despreocupación. No solo la saludó, se acercó a ella con una familiaridad que me revolvió el estómago. Le puso una mano en la espalda, un toque posesivo y confiado, y se inclinó para susurrarle algo que la hizo reír. Era una risa que no había oído en años, ligera, libre. Ella se inclinó hacia él, su mano rozando la solapa de su caro traje gris. Parecían una pareja. Parecían hechos el uno para el otro, y yo era la pieza de repuesto, oxidándome al otro lado de la calle. Algo dentro de mí se rompió. No fue un gran estruendo, fue un fallo estructural silencioso. Metí la marcha en la furgoneta, mi visión borrosa, no por la lluvia, sino por las lágrimas calientes y punzantes que me negaba a dejar caer. Pisé el acelerador a fondo, alejándome del bordillo, desesperado por poner distancia entre la verdad y yo. Conduje rápido, demasiado rápido. La imagen de su mano en la espalda de ella ardía detrás de mis párpados. No miraba la carretera, miraba los restos de mi matrimonio. La intersección apareció de la nada. La luz se puso roja. Pisé los frenos, pero los neumáticos perdieron agarre en el asfalto mojado. La furgoneta hizo aquaplaning, girando salvajemente. El mundo se inclinó de lado. Vi las luces delanteras de una furgoneta de reparto que se acercaba, luego la barandilla de seguridad, y luego el cielo cambió de lugar con el suelo. El metal chirrió, el cristal se hizo añicos, y por una fracción de segundo, antes de que la oscuridad me engullera,
Sentí una extraña sensación de alivio. Al menos ahora pensé, no tengo que volver a casa. La voz de María me sacó del sopor. Carlos, el hotel, carraspeé, la ira aumentando, pero atrapada bajo el peso de los analgésicos. El arco, te seguí. Ella cerró los ojos, una sola lágrima trazando un camino a través del maquillaje que no se había quitado. El silencio en la habitación era más pesado que la escayola de mi pierna. Esperé la negación. Esperé a que me dijera que estaba loco, que era un cliente, que estaba alucinando por el accidente. Abrió los ojos y me miró. No hubo negación, solo una patética y aplastante piedad. Lo sé, dijo suavemente. Volvió a estirar la mano, apartándome un mechón de pelo de la frente, y yo estaba demasiado débil para detenerla. La policía. Me dijeron dónde encontraron tu furgoneta en la ruta de vuelta del centro. Tomó una respiración temblorosa. Carlos, lo siento mucho. ¿Lo sientes? Solté una risa amarga y sibilante que se convirtió en tos. ¿Sientes haberlo hecho? Se mordió el labio mirando sus manos, manos que no llevaban su anillo de boda. Lo noté, sentado en la mesilla de noche junto a un vaso de plástico con agua. Lo siento, susurró, su voz apenas audible por el pitido constante del monitor. Siento que tuvieras que enterarte así. No se suponía que pasara así. No se suponía que lo vieras. Las palabras me golpearon más fuerte que el volante. No se arrepentía de la traición. Se arrepentía de que su secreto hubiera sido expuesto. Se arrepentía de que la ilusión se hubiera roto. Aparté la cabeza de ella, mirando la pared blanca, sintiendo que las líneas de fractura de mi vida se extendían más que las de mis huesos. Estaba vivo, pero al mirar a mi esposa, me di cuenta de que el Carlos que había conducido esa furgoneta la noche anterior había muerto en el asfalto. Vete, susurré. Carlos, no puedo dejarte aquí. Vete. Se quedó allí por un momento, el silencio alargándose, antes de agarrar su bolso. No cogió el anillo. Caminó hacia la puerta, sus pasos pesados, dejándome solo con la máquina que me recordaba que mi corazón seguía latiendo, quisiera yo o no. Una enfermera entró un momento después, alegre e inconsciente, revisando la bolsa de suero. Ah, bien, está despierto. Su esposa ha estado aquí toda la noche, pobrecita. Realmente le quiere, ¿verdad? Cerré los ojos y dejé que la oscuridad me envolviera de nuevo. Ahora que lo pienso, la descarga del hospital no fue libertad. Fue un cambio de custodia. Me sacaron al hacer una gris y lluviosa mañana de jueves. El aire exterior olía a pavimento mojado y a gases de escape, un contraste brutal con el purgatorio antiséptico en el que había vivido durante la última semana. Mi pierna estaba encerrada en una pesada escayola desde el muslo hasta el dedo del pie, y mis costillas parecían sujetas con cinta adhesiva y oraciones. Cada bache en la silla de ruedas enviaba una punzada de fuego por mi columna. María esperaba con un coche de alquiler, un sedán compacto que parecía demasiado limpio, demasiado estéril. Mi furgoneta, mi querida Ford Transit con el parachoques abollado y el motor que conocía de memoria, ya no estaba. Estaba en un desguace en algún lugar, aplastada en un cubo de metal, al igual que la vida que había construido. Con cuidado, murmuró María, extendiendo la mano para ayudarme a levantarme. Sus manos flotaban alrededor de mi cintura, aterrorizadas de hacer contacto. Apreté los dientes, impulsándome con mi pierna buena y las muletas que el hospital había proporcionado. El sudor brotó de mi frente al instante. Ya lo tengo, espeté, aunque claramente no lo tenía. Me tambaleé y ella instintivamente me agarró del brazo para estabilizarme. Su toque me quemó. Era un reflejo de cuidado,
una memoria muscular de 7 años de matrimonio, pero ahora se sentía como una marca a fuego. Me aparté, tropezando con el asiento del copiloto, con un gruñido de dolor que me negué a reconocer. El trayecto hasta nuestro piso fue silencioso. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo monótono. Swish, clack, contando los segundos hasta que estuviéramos atrapados juntos. Nuestro piso estaba en el segundo piso de un edificio sin ascensor en L'Hospitalet, en un barrio que aún conservaba ese sabor obrero. Nunca había notado lo empinadas que eran las escaleras hasta que tuve que subirlas con muletas y 3 costillas rotas. Me llevó 20 minutos. 20 minutos de María flotando 2 escalones detrás de Mitty, con las manos extendidas, susurrando ánimos que me daban ganas de gritar. Ya casi llegamos, Carlos. Solo 2 más. Lo estás haciendo genial. No quería sus ánimos. Quería que se fuera. Quería estar solo con mi miseria, pero ni siquiera podía coger un vaso de agua sin ayuda. Esa era la broma más cruel de todas. La mujer que me rompió era la única que podía recomponerme. Cuando por fin entramos, el piso se sentía más pequeño. Las paredes parecían inclinarse, asfixiándome. El salón, con su gastado sofá beige y la televisión que había comprado en el Black Friday, parecía el escenario de una obra que ya había terminado. «Te he preparado la cama», dijo María, cerrando la puerta y encerrándonos. «Almohadas nuevas y te he recogido los analgésicos». Me arrastré hasta el dormitorio, desplomándome en el colchón. El alivio físico fue inmediato, pero el peso psicológico era aplastante. Miré el ventilador de techo, contando las aspas. 4. Solo 4 aspas girando en un círculo que no llevaba a ninguna parte. Carlos. Estaba de pie en el umbral con una palangana de agua tibia y una toallita. «No te has lavado bien en días. Las enfermeras dijeron que aún no puedes ducharte». La miré. Se había cambiado la ropa de calle por una camiseta suelta y unos pantalones cortos, la ropa que solía usar los domingos por la mañana, cuando nos quedábamos en la cama hasta el mediodía. Ahora parecía un disfraz. «Puedo hacerlo yo solo», mentí. «No puedes llegar a la espalda. Apenas puedes sentarte». Su voz era suave, suplicante. No me estaba peleando, me estaba sirviendo. Era su penitencia. Se sentó en el borde de la cama, mojando la toalla en el agua. La escurrió, el sonido del agua goteando resonando en la habitación silenciosa. Luego alargó la mano hacia el dobladillo de mi camiseta. Me encogí. Se quedó paralizada, su mano a unos centímetros de mi piel. «Carlos, por favor, déjame ayudarte». «¿Para qué?», pregunté, mi voz áspera. «¿Te hace sentir mejor? ¿Limpiar mi cara borra la culpa?». No respondió, solo bajó los ojos y suavemente me levantó la camiseta. Mientras la toalla tibia y húmeda tocaba mi piel, cerré los ojos. Se sintió bien. Esa fue la peor parte. Sus manos eran suaves, eficientes, limpiando el sudor y la suciedad de mi cuerpo con una ternura que parecía completamente genuina. Me lavó el pecho, con cuidado alrededor de los moretones en mis costillas. Me lavó los brazos, sus dedos rozando los tatuajes de mi antebrazo. Por un momento, solo una fracción de segundo, lo olvidé. Me apoyé en ella, su cuerpo tocando el mío, anhelando la comodidad de mi esposa. Luego recordé el hotel. Recordé la mano de José en su espalda, exactamente en el mismo lugar que ella estaba lavando ahora. Le agarré la muñeca, deteniéndola a mitad de movimiento. Mi agarre era débil, pero fue suficiente. «Para», susurré. «Ya casi termino», dijo, su voz temblorosa. «Deja de tocarme como si me amaras». Dije,
mirándola directamente a sus ojos húmedos. Solo haz el trabajo, no finjas. Retiró la mano como si se hubiera quemado. Terminó el resto en silencio, mecánicamente, como una enfermera con un paciente difícil. Cuando salió de la habitación para tirar el agua, me quedé allí, en la oscuridad, limpio y roto, escuchándola llorar suavemente en la cocina. Era un prisionero en mi propia casa, y mi carcelera era la mujer que ya se había liberado. Los sobres llegaron como buitres, revoloteando sobre la pequeña mesa de madera de nuestra cocina, antes de finalmente aterrizar en un montón caótico. Durante la primera semana, María había interceptado el correo. Recibía al cartero al pie de las escaleras, con esa sonrisa tensa y practicada, y solo subía las cosas inofensivas. Un folleto de una pizzería, una factura de servicios. Afirmaba que ya había gestionado una tarjeta de "Te estamos pensando" de mi tía de Zamora, pero no podía ocultar el volumen de cartas para siempre. Estaba sentado a la mesa, con la escayola apoyada en una silla extra, mirando la pila que había dejado atrás cuando fue a la farmacia. Mis papeles de baja médica seguían en un limbo burocrático que significaba cero ingresos durante al menos otras 3 semanas. Alargué la mano hacia el que tenía un sello rojo de urgente. Lo abrí. El papel de dentro era fino, pero el número de abajo era lo suficientemente pesado como para hundir un barco. Solo el viaje en ambulancia costaba 1.200 euros. Los honorarios de urgencias, las radiografías, la cirugía para volver a unir mi pierna. El total era un número que me cortó la respiración. 14.000 euros después del seguro y nuestra franquicia de 5.000 euros. No teníamos 5.000 euros. No teníamos 500 euros. Abrí el siguiente. El extracto de la tarjeta de crédito. Escaneé los cargos previos al accidente. Gasolina, comestibles, un cargo en una boutique del centro, cerca de Passeig de Gracia, 200 euros. Se me revolvió el estómago. Lencería. La le había comprado 2 días antes de que la siguiera hasta el Hotel El Arco. Me miré los pantalones de chándal manchados y la camiseta barata estirada sobre mis costillas. No la había comprado para mí. Aparté los papeles, las náuseas subiendo por mi garganta. Cogí el teléfono y entré en nuestra cuenta corriente conjunta. Necesitaba ver lo grave que era el daño. Necesitaba ver el saldo a cero para enfrentarme a la ruina. Escribí la contraseña. La pantalla cargó. Saldo, 2.450 euros. Parpadeé. Eso no estaba bien. Vivíamos al día. Antes del accidente, teníamos quizás 300 euros de ahorro. Revisé el historial de transacciones. Depósito, 3.000 euros. Ingreso en efectivo vía cajero automático. Fecha, ayer. La habitación se sintió de repente muy fría. La puerta principal se abrió y María entró con 2 grandes bolsas de la compra. Parecía sin aliento, pero decidida, cerrando la puerta con el talón. «Tengo tu receta», dijo, sin mirarme, mientras se dirigía directamente al mostrador. «Y compré unos filetes. Pensé que quizás esta noche podríamos cenar algo rico. Necesitas la proteína para los huesos». ¿Filetes? No habíamos comprado filetes en 6 meses. ¿De dónde salió el dinero, María? Se quedó paralizada, con un cartón de leche a mitad de camino de la nevera. El silencio que siguió fue denso, asfixiante. Lentamente dejó la leche y se giró para mirarme. ¿Qué? La cuenta bancaria, dije, mi voz baja y peligrosa. Hay 3.000 euros y estás comprando filetes. Mi baja no ha llegado. Mi permiso por enfermedad no es remunerado. ¿De dónde salió el dinero? Se secó las manos en los vaqueros, evitando mi mirada. Yo le pedí a mi madre. Mentirosa. La palabra sonó como un látigo.
Tu madre vive de una pensión en un piso de una habitación en l'Hospitalet. No tiene 3.000 euros. María miró al suelo. Parecía pequeña, acorralada. Hice turnos extra. No has ido a trabajar en una semana, María. Has estado aquí, haciendo de enfermera. Golpeé el extracto bancario en la mesa. Dime la verdad. Tomó una respiración profunda. Sus hombros temblaban. Lo pedí prestado. ¿A quién? No respondió. No tuvo que hacerlo. La respuesta estaba en el olor caro de la loción que llevaba, en el recuerdo del BMW plateado, en el traje a medida del hombre que le había puesto la mano en la espalda. Devuélvelo, dije. Carlos, tenemos que pagar el alquiler en 2 días. La factura de la luz está atrasada. Necesitamos... Dije que lo devolvieras, rugí, levantándome. El dolor en mis costillas era cegador. Un cuchillo al rojo vivo retorciéndose en mi pecho, pero la vergüenza era peor. No puedo, gritó, las lágrimas finalmente cayendo. Él, él insistió, sabe del accidente, quiso ayudar. Ayudar, reí, un sonido áspero y dentado. No está ayudando, María. Me está pagando. Está pagando por el daño que causó. ¿Es eso lo que soy ahora? ¿Un caso de caridad para tu novio? No es así, sollozó. Yo solo no quería que perdiéramos el piso. No quería que te preocuparas. No me preocupo, dije, hundiéndome de nuevo en la silla, exhausto. La pelea se desvaneció, dejando solo un vacío hueco y doloroso. Me estoy muriendo. Cada vez que miro este piso, cada vez que como la comida de esa nevera, estoy comiendo sus sobras. Se quedó allí, llorando en silencio, rodeada de la compra que había pagado con el dinero de otro hombre. Cocina el filete. Susurré cerrando los ojos. Carlos, no quiero cocinarlo, dije, apartando la cabeza. Tengo hambre, y al parecer no puedo permitirme ser orgulloso. Escuché el chisporroteo de la carne en la sartén, el olor llenando el pequeño apartamento. Olía a riqueza, olía a éxito, olía al hombre que me mantenía un techo sobre la cabeza mientras yo yacía roto en su sombra. El filete se sentó en mi estómago como una piedra, un recordatorio pesado e indigesto de mi fracaso. 2 días habían pasado desde la revelación de la cuenta bancaria. El silencio en el apartamento había pasado de incómodo a asfixiante. María se movía como un fantasma, anticipando mis necesidades antes de que yo las expresara, su culpa manifestándose como agresiva domesticidad. Pero ya había terminado de ser el paciente. El timbre sonó. Un sonido discordante en el denso silencio del apartamento. Un recordatorio de que todavía existía un mundo fuera de nuestras paredes. Un mundo donde la gente caminaba sin muletas y los matrimonios no se sostenían con el silencio y los analgésicos. Yo abro, dijo María, secándose las manos con un trapo de cocina. Había estado fregando las encimeras de la cocina por tercera vez esa mañana, una energía nerviosa que me mareaba solo de verla. Yo estaba tumbado en el sillón del salón, con la escayola apoyada en 2 almohadas. La televisión estaba encendida, en silencio, mostrando un concurso donde la gente gritaba de emoción por ganar una batidora nueva. Me sentía como si estuviera viendo una transmisión alienígena. Vaya, ahí está el inválido. La voz de Ana retumbó por el pequeño pasillo antes incluso de que entrara en la habitación. Entró, trayendo consigo una ráfaga de aire frío y el familiar olor a serrín y diésel. Estaba con su uniforme de trabajo. Me esforcé por incorporarme. El esfuerzo me provocó un agudo espasmo en la caja torácica, pero forcé una sonrisa. ¡Qué bien verte, Ana! No te levantes, no te levantes. Ana agitó una mano,
dejando caer una bolsa de papel manchada de grasa en la mesa de centro. Te traje unos bocadillos del kiosco Universal. Supuse que estabas cansado de la gelatina del hospital. María la siguió con una sonrisa educada y practicada pegada a la cara. ¿Quieres algo de beber, Ana? Tenemos agua con gas. Agua está bien, María. Gracias, dijo Ana, volviendo a centrarse en mí. Me examinó, sacudiendo la cabeza. Mierda, Carlos, te la has liado bien. ¿La furgoneta, siniestro total? Siniestro total, dije secamente. No quería hablar de la furgoneta. La furgoneta era donde me había sentado, con el corazón latiendo, viendo a mi esposa entrar en un hotel con otro hombre. La furgoneta era el ataúd de mi dignidad. ¡Qué pena!, suspiró Ana, hundiéndose en el sofá frente a mí. Esa Ford era un tanque. Pero bueno, al menos sigues vivo. Y tienes a la mejor enfermera de la ciudad aquí mismo. Señaló a María mientras ella dejaba un vaso de agua en un posavasos. ¿En serio?, continuó Ana, ajena a cómo el aire de la habitación se enrareció de repente. Tenías que haberla visto en el hospital, Carlos. Estaba fatal. No quería salir de la sala de espera. No paraba de hacerle 1 millón de preguntas a los médicos. Eres un cabrón con suerte, ¿sabes? Miré a María. Se quedó paralizada, con la mano aún en el vaso. No me miró. Miró al suelo, un rubor subiendo por su cuello. No era modestia, era vergüenza. Sí, dije, la palabra con sabor a ceniza en mi boca. Suerte. La mayoría de las mujeres se habrían largado. Ana se rió, dándole un mordisco al bocadillo. Mi ex mujer, si me rompo una pierna, me habría dejado en la acera con una nota de buena suerte. Pero María, ella ha dado la cara, ha cogido días libres, lo ha gestionado todo. Eso es amor de verdad, colega, en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. La ironía era tan aguda que casi me hizo reír. Agarré los reposabrazos del sillón. Mis nudillos se pusieron blancos. Quería contárselo. Quería gritar. No es una santa, Ana. Ella es la razón por la que estaba en esa carretera. Ella es la razón por la que estoy roto. Pero no pude. Las palabras se me murieron en la garganta, ahogadas por un orgullo patético y persistente. Si se lo contaba, no solo sería el tipo con la pierna rota, sería el tipo a quien su esposa le había puesto los cuernos con un tipo rico y trajeado. Sería la víctima, el cornudo. Así que tragué la rabia, empujándola hacia el oscuro pozo de mi estómago, donde probablemente ya se estaban formando las úlceras. Está haciendo mucho, dije, con la voz plana. María finalmente levantó la vista, encontrando mis ojos. Había una súplica en ellos. Gracias, parecía decir. Gracias por no destruirme. Aparté la mirada. No lo hacía por ella. ¿Y el almacén? ¿Qué tal?, pregunté, desesperado por cambiar de tema. La expresión de Ana cambió. Vaciló, frotándose la nuca. Bien, mucho trabajo. Estamos a tope con la campaña de Navidad que ha empezado antes. ¿Quién cubre mi turno? Trajeron a un chico temporal llamado David. Está verde. No distingue una transpaleta de una carretilla elevadora. Pero cuerpos son cuerpos, ¿no? Cierto, murmuré. Mira, Carlos. Ana se inclinó hacia adelante, bajando la voz. El jefe pregunta cuándo vuelves. Le dije que tardarías un tiempo, pero ya sabes cómo son las empresas. Si estás de baja más de 6 semanas, quizás tengan que publicar la vacante de forma permanente. La amenaza flotó en el aire. Mi trabajo, mi terrible y agotador trabajo de turno de noche, era lo único que sostenía nuestra vida financiera. Y ahora incluso eso se estaba escapando. Volveré, dije con más fuerza de la que pretendía. 4 semanas. Dile que 4 semanas.
Carlos, el médico dijo de 6 a 8, interpuso María suavemente. Dije 4, espeté, mirándola. El veneno de mi voz hizo que Ana parpadeara. Nos miró a ambos, percibiendo la tensión por primera vez. Se aclaró la garganta, levantándose. Claro, bueno, le diré que estás ansioso. Escucha, tengo que irme. El turno empieza en 1 hora. Me dio una palmada en el hombro bueno. Recupérate, mi hermano. Y María, sigue haciendo lo que haces. Estaría perdido sin ti. Adiós, Ana, susurró María. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio volvió corriendo, sellando la habitación al vacío. Los elogios que Ana le había dedicado flotaban en el aire como un mal perfume. María se quedó allí un momento. Luego se dio la vuelta para recoger el vaso de agua vacío. Él no lo sabe, dijo en voz baja. No, respondí, mirando la pantalla en blanco del televisor. Él cree que eres una buena esposa. Ella se encogió, pero no se fue. Solo se quedó allí, sosteniendo el vaso, atrapada en la mentira que yo acababa de ayudarle a mantener. Te traeré tus analgésicos, dijo, retirándose a la cocina. La vi irse, dándome cuenta de que lo único peor que ser el villano en la historia es ser el héroe en una historia completamente falsa. Aquí debo hacer una pausa, porque todo esto, la situación con María, con José, con mi pierna y con mi vida en general, era en realidad un gran chiste cruel. Quiero decir, piénsenlo bien. Un hombre normal, obrero, con la espalda rota de trabajar, y de repente su esposa, a la que ama, se enreda con un tipo rico que la deslumbra con lo que yo no puedo darle. En mi barrio, en L'Hospitalet, diríamos, está de la olla, o que la pasta compra el amor, o lo que sea que parezca el amor. ¿No les parece absurdo? Lo es, o quizás no lo era. Quizás la vida real es así de retorcida y brutal. No sé. Cada día, cada pequeño detalle se sentía como una patada en el estómago, un recordatorio constante de mi insuficiencia. Uno intenta ser el tipo de persona que saca adelante a su familia, que protege lo suyo, ¿verdad? Y luego, la realidad te golpea con la fuerza de un camión descontrolado. Y te das cuenta de que no solo has fallado, sino que tu fracaso ha sido coreografiado por otros, y tú eras solo un extra en su drama. La verdad es que a veces sentía que estaba viendo una película mala, y que yo era el protagonista que nunca sabía que la trama era tan predecible para todos los demás. Pero no, no era una película. Era mi vida, y el guión era una basura. En fin, volvamos a esta farsa. El regalo llegó como un puñetazo en la mesa de la cocina. Era una monstruosidad envuelta en celofán. Una cesta de esas que se ven en las películas, con peras importadas, bombones belgas y una botella de vino tinto oscuro cuya etiqueta probablemente costaba más que mi presupuesto semanal para comida. Todo atado con un grueso lazo de satén dorado. Parecía una joya en un cubo de basura, fuera de lugar en nuestro sombrío y descascarillado salón. ¿Quién ha enviado esto?, pregunté, incorporándome, ignorando la protesta de mi tibia fracturada. María miró la tarjeta adjunta, su rostro se descompuso. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba meter el pequeño sobre en su bolsillo. «Solo la cafetería», balbuceó, forzando una sonrisa brillante y quebradiza. «Las chicas juntaron sus propinas. ¿No es dulce?» «¿Las chicas?», repetí. «Las chicas que se quejan de dividir una cuenta de 10 euros compraron una cesta de 200. Venga ya, María. Ellas de verdad te aprecian, Carlos. Tráela aquí, María. Solo es fruta. Tráela aquí», vaciló,
abrazando la cesta a su pecho como un escudo, pero caminó, dejándola en la mesa de centro con el cuidado de alguien que maneja una bomba. Alargué la mano y le arrebaté la tarjeta que había intentado ocultar. No era una tarjeta barata, era de papel grueso y texturizado de color crema. Rasgué el sobre. La letra era elegante, inclinada, masculina, deseando una pronta recuperación. Sin rencores. José. El aire abandonó la habitación. ¿Sin rencores? La osadía era impresionante. No era una ofrenda de paz. Era una marca de territorio. Era un movimiento de poder envuelto en cinta dorada. Me estaba diciendo que podía destrozarme la vida, enviarme al hospital y luego comprar su regreso a mi buena voluntad con fruta y chocolate. Me estaba escupiendo en la cara y llamándolo lluvia. Ha enviado esto a mi casa, susurré, el papel arrugándose en mi puño. María no dijo nada. Estaba mirando al suelo, con los brazos cruzados. Ha enviado esto a mi casa. Rugí, y la rabia finalmente estalló. Barrí la mesa de centro con el brazo. La cesta salió volando. Se estrelló contra la pared de enfrente con un estrépito ensordecedor. La cara botella de vino explotó, rociando líquido rojo oscuro sobre la alfombra beige y las paredes blancas como una hemorragia arterial. Peras y bombones se esparcieron por el suelo como un confeti grotesco. María gritó, retrocediendo. «Carlos, para. ¿Esto es lo que valgo?», grité, señalando los destrozos. «¿Una botella de Pinot Noir y unos bombones gourmet? ¿Ese es el tipo de cambio por una esposa hoy en día?». «Él no quería decir eso», gritó María, con lágrimas corriendo por su rostro. «Él solo está acostumbrado a arreglar las cosas con dinero». «¿Y qué arregló contigo, María?». La pregunta flotó en el aire, pesada y tóxica. El olor del vino era empalagoso, agrio y alcohólico. «Quiero saber», dije, mi voz bajando a una calma aterradora. «Quiero saberlo todo, ahora mismo». «Carlos, por favor, ahora no. Estás herido, tu presión arterial». «No me importa mi presión arterial. Me importa el hecho de que hay un extraño dentro de mi matrimonio». Golpeé el reposabrazos con la mano. «¿Cuánto tiempo?». Sollozó sacudiendo la cabeza. «¿Cuánto tiempo, María?». «6 meses», susurró. «¿6 meses? Medio año». Mientras yo hacía dobles turnos, mientras volvía a casa con la espalda dolorida y las manos llenas de callos, ella estaba con él. ¿Dónde? «Hoteles», soltó con dificultad. «A veces en su coche. Una vez en su piso del centro». «¿Su piso?», repetí, cerrando los ojos. Podía imaginárselo. Techos altos, vistas al mar, sábanas limpias que no olían a polvo de almacén. «¿Le amabas?». Se quedó en silencio. Abrí los ojos y la miré. No lo negaba, no gritaba, no estaba llorando, pero no lo negaba. «¿Le amabas?», pregunté de nuevo, mi voz quebrándose. «No se trataba de amor, Carlos», dijo, mirándome con unos ojos llenos de una honestidad terrible y desesperada. Se trataba de sentir que no me estaba ahogando». La miré fijamente, el vino goteando por la pared detrás de ella como una herida en cámara lenta. «Siéntate», dije. «Empieza desde el principio y no te atrevas a omitir un solo detalle». A veces, por la noche, cuando el insomnio se apoderaba de mí, mi mente vagaba. Pensaba en mi padre, en sus manos grandes y en el olor a tierra de su ropa. Siempre decía, «Desconfía de quien prometa el cielo sin pedirte nada a cambio». Lo decía por los charlatanes del pueblo, pero ahora lo entendía de otra forma. La promesa de una vida sin agobios, de una belleza que solo el dinero puede comprar. Aquel castillo en el aire que José le había ofrecido a María,
Todo sonaba demasiado bonito, demasiado perfecto. Y la perfección no existe. Eso lo había aprendido a base de golpes. No es que María fuera una princesa de cuento, pero yo había estado tan cegado por la necesidad de ser el proveedor que olvidé mirar más allá, que olvidé preguntar si lo que ofrecía era suficiente. Es fácil culpar al otro, ¿verdad? Pero ¿y mi parte? El olor a vino derramado era empalagoso, un dulzón putrefacto que llenaba la pequeña habitación. Se empapó en la alfombra beige, un moretón oscuro que sabía que nunca se lavaría del todo. Estábamos sentados entre los restos de la cesta de regalo, yo en el sillón, agarrándome las rodillas, y María en el borde del sofá, sus manos entrelazadas tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. ¿Por qué?, pregunté de nuevo. La palabra se sentía pesada como una piedra en mi boca. No fui suficiente. ¿Era tan malo el sexo? ¿O simplemente te aburriste de volver a casa con un tipo que huele a diésel? María levantó la vista, sus ojos enrojecidos, pero sorprendentemente secos ahora. La histeria había pasado, reemplazada por una calma hueca y aterradora. Tomó aire y cuando habló, su voz no tembló. No se trataba de ti, Carlos, y no se trataba del sexo. ¿Entonces qué?, espeté. No me digas que te escuchaba. No me vengas con ese cliché. No me escuchaba, dijo suavemente. No hacía falta. Simplemente, él hizo que el mundo dejara de ser tan pesado. Miró el mancha de vino. ¿Recuerdas el invierno pasado, cuando se rompió la calefacción del coche y no pudimos arreglarla durante 3 meses? Conducías al trabajo con un anorak y yo cogía el autobús porque estábamos ahorrando cada céntimo para la factura de la luz. ¿Recuerdas cómo cada conversación que teníamos era sobre números? ¿Cuánto para la compra? ¿Cuánto para el alquiler? ¿Cuánto para la gasolina? Me puse rígido. Hice lo que pude, María. Trabajé 60 horas a la semana. Lo sé que sí, dijo, y no había acusación en su tono, lo que de alguna manera lo hizo peor. Te mataste a trabajar, pero eso es todo, Carlos. Nos estábamos ahogando. Cada día era como aguantar la respiración. Hizo una pausa, su mirada desviándose hacia la ventana, hacia el cielo gris de Barcelona. José, la primera vez que me habló en la cafetería, no miró mi uniforme, no miró las manchas de café. Me preguntó qué pensaba sobre el arte de la galería de enfrente. Me trató como si fuera una persona que tenía pensamientos, no solo facturas. Así que te compró, dije amargamente. No, negó con la cabeza. Me mostró una puerta. La primera vez que subí a su coche, estaba tan silencioso, la piel era suave, la música estaba baja, y durante 1 hora no era María, la camarera con la tarjeta de crédito al límite. Era solo una mujer. Fuimos a comer y él no miró los precios del menú, simplemente pidió. Me miró de nuevo, sus ojos suplicando una comprensión que yo no podía darle. Era como una droga, Carlos, no él, la vida, la sensación de no tener miedo. Cuando estaba con él, no tenía que preocuparme si mi tarjeta sería rechazada. No tenía que preocuparme por el alquiler. Podía respirar. Sentí un entumecimiento frío extendiéndose por mi pecho, congelando la ira en algo frágil. Si me hubiera dicho que le amaba, podría haberla odiado. Si me hubiera dicho que el sexo era increíble, podría haberla llamado. Pero esto me estaba diciendo que me engañó porque yo era pobre. Me engañó porque lo mejor que yo tenía no era lo suficientemente bueno para comprarle paz mental. Así que te acostaste con él por un poco de la buena vida, susurré. Prostituiste nuestro matrimonio por un coche silencioso y un menú sin precios.
María se encogió como si la hubiera abofeteado. Eso no es justo. ¿Justo? Solté una risa áspera y dentada. ¿Crees que esto es justo? ¿Crees que es justo que yo me esté rompiendo la espalda en un almacén mientras tú juegas a la princesa con un tipo que probablemente da más propinas de lo que yo gano en una semana? Quería sentirme importante, gritó, con la voz quebrada. Quería sentir que no solo estaba sobreviviendo. ¿Ese es un crimen, Carlos? ¿Querer sentirme especial por una vez? Eras especial para mí, dije, mi voz apenas audible. El silencio que siguió fue ensordecedor. María me miró y vi cómo la golpeaba la realidad. Vi cómo la culpa caía más pesadamente que antes. Lo sé, susurró, las lágrimas finalmente cayendo de nuevo. Sé que lo era, y me odio por ello porque cada vez que volvía a casa, cada vez que te veía durmiendo en el sofá con tu ropa de trabajo, sentía que me moría, pero no podía parar. Necesitaba escapar. Estiró la mano, flotando en el espacio entre nosotros, pero no se atrevió a tocarme. No dejé de amarte, Carlos. Simplemente dejé de amar nuestra vida. Miré la botella rota en el suelo, el caro vino filtrándose en la alfombra barata de nuestro piso de alquiler. Era la metáfora perfecta. Estábamos manchados. Por mucho que fregáramos, la marca de lo que no podíamos permitirnos siempre estaría allí. Vete, dije cerrando los ojos. Carlos, vete al dormitorio. Cierra la puerta. No quiero verte. La oí levantarse. Oí sus suaves pasos retirarse por el pasillo. Oí el clic de la puerta del dormitorio. Y entonces me quedé solo en el salón, rodeado del olor a riqueza y podredumbre, dándome cuenta de que el hombre contra el que estaba luchando no era José, era el aplastante peso del mundo mismo. Y yo ya había perdido. El sueño era un lujo que no podía permitirme. Entre el dolor punzante en mi tibia y el bucle de la confesión de María en mi mente, la noche se hizo interminable. Eran las 3 de la madrugada. El piso estaba en silencio, salvo por el zumbido de la nevera y la respiración rítmica de mi esposa, mi extraña, durmiendo en el sofá. Ella había insistido en que yo usara la cama, pero no podía soportar el olor de su champú en la almohada, así que había tomado el sillón en el salón. Ella finalmente se había desplomado en el sofá, exhausta de llorar. Su teléfono estaba en la mesa de centro, enchufado a un cargador. La pantalla se iluminó brevemente con una notificación, un correo basura o una alerta de noticias, proyectando un brillo azul fantasmal por la habitación. Me quedé mirándolo. Durante días había querido destrozarlo. Ahora solo quería saber el resto de la historia. Ella me había dado el porqué, pero el qué seguía siendo un borrón de dolor y lluvia. Alargué la mano temblorosa y desconecté el cable. El teléfono se sentía pesado en mi mano, como una granada con la anilla arrancada. Conocía la contraseña. Era el 10-14, nuestro aniversario. La ironía sabía a cobre en mi boca. Marqué los números, la pantalla se desbloqueó. Mi pulgar flotó sobre el icono verde de mensajes. Vacilé. ¿Realmente quería ver la intimidad? Quería leer las palabras que usaba con él. Quería ver las horas de cuando le enviaba mensajes mientras yo estaba sentado a su lado viendo la televisión. Lo abrí. El nombre en la parte superior no era José. Estaba guardado como Cocota Cafetería. Ingenioso, una negación plausible. No retrocedí hasta el principio. No quería ver el cortejo. Fui a la fecha del accidente. Martes 14. Se me cortó la respiración. Había una docena de mensajes de esa tarde. 3:15 p.m. Joto, la reunión se alargó. ¿Puedes estar en el arco a las 6:30 p.m.? María, necesito hablar contigo, no por teléfono. 3:22 p.m.
Coto, suena serio. Cena y luego reservo la mesa de la esquina. 3:25 p.m. María, no hay cena. Solo encuéntrame en el aparcacoches. No puedo quedarme mucho. Carlos estará en casa. Sentí una punzada de náusea. Carlos estará en casa. Yo era solo un obstáculo, un cambio en el horario. Me desplacé hacia abajo hasta los mensajes enviados justo antes de verla. 5:45 p.m. María, estoy en el taxi. Llevo la llave de vuelta. 5:46 p.m. Llave. ¿De qué hablas? Quédatela. Podrías necesitar una escapada. Y luego el último mensaje, enviado a las 6:42 p.m., exactamente 18 minutos antes de que mi furgoneta volcara por la barandilla de seguridad. 6:42 p.m. María, no puedo más, José. Se acabó. Es un buen hombre y se le está matando por mí. No puedo mirarle y mentir más. Te doy la llave y vuelvo a casa con él. Por favor, no lo hagas más difícil. Miré la pantalla, las burbujas de texto blanco quemándome las retinas. Vuelvo a casa con él. El mundo se inclinó sobre su eje. Cerré los ojos, tratando de reconstruir la escena en el hotel. Había visto a José ponerle la mano en la espalda. La había visto inclinarse hacia él. Desde mi posición al otro lado de la calle, a través de la lluvia y la rabia, parecía intimidad. Pero ahora, ¿fue un adiós? ¿Era la mano en su espalda él intentando detenerla? ¿Fue su inclinación solo ella dándole la llave del apartamento que yo no podía permitirme? Un peso terrible y asfixiante se instaló en mi pecho. Esa noche no había ido allí para engañarme. Había ido allí para elegirme. Había ido a terminarlo, a volver a la vida que teníamos, al marido que olía a diésel y a pobreza. Y como no confié en ella, como la seguí, lo destruí todo. Si me hubiera ido a casa, si solo hubiera esperado, ella habría entrado por la puerta a las 7:30 p.m. Podría haber cocinado la cena, podría haber enterrado el secreto en lo más profundo, y habríamos continuado. Todavía tendría mi furgoneta, todavía tendría mis piernas, todavía tendría mi ignorancia. Pero la verdad era una espada de doble filo. Me había elegido a mí, sí, pero solo me había elegido después de 6 meses de elegirlo a él. Me había elegido por culpa, no por deseo. Es un buen hombre. Eso es lo que se dice de un perro que no muerde, no de un marido al que deseas. Miré a María durmiendo en el sofá. Su cara estaba hinchada, sus manos acurrucadas bajo la barbilla. Parecía inocente, pero no lo era. Había intentado arreglarlo. Había intentado detener el tren antes de que descarrilara. Pero ella fue quien lo puso en la vía equivocada en primer lugar. Coloqué el teléfono de nuevo en la mesa. La pantalla se puso negra. El mensaje "vuelvo a casa con él" resonó en el silencio. Había intentado volver a casa, pero el hogar al que regresaba ya no existía. Yo lo había destruido en la carretera y ella lo había destruido en una lujosa habitación de hotel hacía 6 meses. Ambos éramos víctimas de una guerra que ella había empezado y yo había terminado. La mañana llegó con una luz solar cruel y persistente que no ofrecía calor. Solo iluminaba las motas de polvo bailando en el aire y la mancha en la alfombra donde el caro vino se había desangrado. María se despertó en el sofá, el cuello rígido, los ojos hinchados. Se sentó, parpadeando contra la luz, y se quedó paralizada cuando me vio mirándola desde el sillón. No había dormido. Había pasado las últimas 4 horas diseccionando cada palabra de esos mensajes de texto, tratando de realizar una autopsia a un matrimonio que aún respiraba. «Carlos», susurró, su voz ronca. «Vi tu teléfono», dije. El color abandonó su rostro. Estiró la mano instintivamente.
Luego se detuvo, su mano flotando en el aire. Tú revisaste mis mensajes. Necesitaba saber si vivía con una extraña. Respondí, mi voz firme, desprovista de la rabia de la noche anterior. Vi las horas, vi lo que le enviaste justo antes de que chocara. Soltó un aliento que sonó como un sollozo. Entonces lo sabes, sabes que lo estaba terminando. Volvía a ti, Carlos. Nos elegí a nosotros. Nos elegiste después de 6 meses de elegirlo a él. La corregí, pero sí que elegiste. Lo hice, dijo, deslizándose del sofá y arrodillándose en el suelo junto a mi silla. Me miró, la esperanza en pugna con el miedo en sus ojos. Me di cuenta de que el dinero, las cenas, nada importaba si tenía que mentirte. Quería volver a casa. La miré, realmente la miré. Era la misma mujer con la que me había casado hacía 7 años. Los mismos rizos oscuros, la misma curva de la mandíbula. Y por un momento, la parte desesperada y patética de mí, la parte que estaba aterrorizada de estar solo y lisiado en un apartamento frío, quiso creer que eso era suficiente. Ven aquí, dije suavemente. Ella vaciló, luego se inclinó, apoyando la cabeza en mi rodilla no lesionada. Alargué la mano y le toqué el pelo. Era suave, familiar. Carlos respiró, cerrando los ojos. Moví la mano a su mejilla, inclinando su rostro hacia arriba. La besé. Empezó lento, tentativo, una prueba. Quería ver si podía sentirlo de nuevo. La chispa, la conexión, la certeza absoluta de que era mía. Ella respondió al instante. Un hambre desesperada en su movimiento, sus manos aferrándose a mi camiseta, tirándome más cerca como si el contacto físico pudiera suturar la herida entre nosotros. Profundicé el beso, mis manos moviéndose por sus hombros, bajando por su espalda. Buscaba algo, intentaba reclamar territorio. Quería borrar el fantasma de las manos de José. Quería sobreescribir su toque con el mío. Pero mientras sus labios se separaban y su aliento se entrecortaba, un pensamiento frío e invasivo perforó el calor. Hacía este sonido con él. Lo abrazaba así en la habitación del hotel. Pensaba en la factura de la luz cuando le besaba. O simplemente se perdía en el momento. La intimidad se volvió ceniza en mi boca. No se sintió como hacer el amor. Se sintió como una recreación. Se sintió como si yo fuera un suplente asumiendo un papel que otro actor ya había perfeccionado. Su piel se sentía igual, pero el mapa había cambiado. Estaba navegando por un paisaje que había sido quemado. Me aparté, jadeando. María se detuvo, con los ojos muy abiertos y confundidos, los labios hinchados. «Carlos, ¿qué pasa? ¿Te he hecho daño en la pierna?» La miré fijamente, mi pecho agitándose. No era mi pierna. Fue la repentina y aplastante comprensión de que el perdón, si es que era posible, no arreglaría nuestra mecánica. Los engranajes estaban rotos. «No puedo», susurré. «Podemos ir despacio», suplicó, alargando la mano. «Podemos arreglar esto. Estoy aquí. No me voy a ir a ninguna parte». «Ese es el problema», dije, apartando mi mano. «Estás aquí, pero no estás aquí, y yo no soy el hombre al que volviste». «¿Qué quieres decir?» «Volviste al marido por el que te sentías culpable», dije, la claridad doliéndome más que la confusión. «Volviste porque sentías lástima por mí, porque yo era el buen hombre que se mataba a trabajar. Pero ya no soy ese tipo, María. Ese tipo murió en la ronda litoral». «Carlos, no digas eso». «Es la verdad», dije, mirando al techo, luchando contra el escozor de las lágrimas.
Intenté besarte hace un momento, y todo lo que pude saborear fue a él. Todo lo que pude sentir fue la mentira. No importa que pararas. No importa que enviaras ese mensaje. El hecho es que necesitabas escapar de nuestra vida. Y ahora nuestra vida es solo los restos a los que te arrastraste de vuelta. Ella se sentó de nuevo sobre sus talones, la esperanza muriendo en sus ojos. Parecía pequeña, derrotada. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó, con la voz temblorosa. No lo sé, dije, cerrando los ojos, pero sé que no puedo tocarte, no sin preguntarme quién estás fingiendo que soy. El silencio volvió, más pesado que antes. Éramos dos extraños atrapados en una habitación familiar, dándonos cuenta de que la parte más difícil no fue el accidente, fue sobrevivir a él. El sonido de mi nueva vida era un golpe rítmico y hueco contra las tablas del suelo. Clic, arrastro, paso. Clic, arrastro, paso. Habían pasado 3 semanas desde la noche en que intenté besar a María y solo saboreé ceniza. La escayola había desaparecido, reemplazada por una voluminosa y rígida bota ortopédica que me hacía parecer un astronauta aterrizado en un planeta desolado. Ahora tenía un bastón, una elegante cosa de aluminio que el fisioterapeuta insistía en que era temporal, pero mi rodilla me decía lo contrario. El piso estaba en silencio. María estaba haciendo un doble turno en la cafetería El Amanecer, tratando de recuperar el dinero que había pedido prestado a José para mantener las luces encendidas. Se estaba agotando, volviendo a casa con los pies hinchados y una sonrisa desesperada y esperanzada que yo no podía devolver. No la esperaba a ella, esperaba una grúa. Estaba junto a la ventana, mirando la calle. A las 10:15 de la mañana, una plataforma oxidada se detuvo ruidosamente frente al edificio. El conductor, un tipo con grasa bajo las uñas y un cigarrillo colgando del labio, saltó. Bajé las escaleras. Me llevó 5 minutos de agonizante concentración, de sudor perlando mi frente, pero me negué a pedir ayuda. Afuera, el aire era fresco, trayendo el olor a invierno inminente. Mi Ford Transit, o lo que quedaba de ella, estaba en el bordillo donde el depósito policial la había dejado hacía una semana. La parte delantera era un acordeón de acero. El parabrisas había desaparecido. La puerta del lado del conductor, esa de la que me había asomado para besar a María 1000 veces, estaba arrancada. Pérdida total, colega, dijo el conductor, dando una patada a un neumático. El chasis está hecho polvo. El bloque del motor está rajado. Lo sé, dije apoyándome pesadamente en mi bastón. ¿Cuánto vale? Se encogió de hombros. Los precios de la chatarra están bajos. Piezas. Quizás la transmisión sea salvable. El eje trasero parece bien. Te puedo dar 800 euros. 800 euros. Esa furgoneta representaba 5 años de horas extras. Era el vehículo que nos había mudado a este piso. Era la furgoneta que habíamos conducido a la Costa Brava para nuestra luna de miel porque no podíamos permitirnos un vuelo. Era mi independencia, mi capacidad para proveer. Que sean 1000, dije. Me miró la pierna, la bota, el bastón. Vio a un hombre sin apalancamiento, sin trabajo y sin opciones. 900, replicó, en efectivo. Firmé el título en el capó de su furgoneta. El bolígrafo tembló en mi mano, no por debilidad, sino por la finalidad de aquello. Mientras me contaba 9 billetes de 100 euros en la palma de la mano, sentí una extraña ligereza. No era alivio, era el desprendimiento de un peso. No solo estaba vendiendo una furgoneta, estaba liquidando el último activo de Carlos, el proveedor. Lo vi subir el cadáver de mi furgoneta a la plataforma. El metal chirrió contra el metal, un lúgubre sonido de molienda que resonó por la calle. Luego se fue,
dejando una mancha de aceite en el asfalto que parecía una sombra. Me giré y comencé la lenta subida de vuelta a las escaleras. Dentro no me senté. Fui al pequeño escritorio de la esquina donde guardábamos nuestros papeles importantes. Saqué la factura conjunta de la tarjeta de crédito. El saldo era de 850 euros, principalmente de comestibles y servicios del último mes. Entré en la aplicación bancaria de mi teléfono y deposité el efectivo en el terminal de la tienda de la esquina. Luego pagué la factura completa. Saldo 0 euros. Me quedé mirando la pantalla. Estábamos a mano. No le debía por la compra, no le debía por el alquiler, y ella no me debía por los años que había pasado matándome a trabajar para hacerla feliz. Fui al dormitorio. No cogí la maleta. María se daría cuenta si faltaba el equipaje grande. Cogí una bolsa de deporte del armario, mi vieja bolsa de gimnasio. Empaqué sistemáticamente 3 pares de vaqueros, camisas de trabajo, ropa interior, mis artículos de aseo. Dejé el reloj que me regaló para nuestro 5º aniversario en la cómoda. Dejé el álbum de fotos de nuestra boda. Dejé el cuadro enmarcado de nosotros en el Puerto Olímpico. Cogí mi anillo de boda de la mesita de noche. Era una sencilla alianza de plata, arañada por años de trabajo en el almacén. Lo sostuve durante mucho tiempo, sintiendo cómo el metal frío se calentaba en mi palma. No dejé una nota. Las notas eran para personas que esperaban ser encontradas. Las notas eran para personas que querían tener la última palabra. Cerré la cremallera de la bolsa. Era ligera. 7 años de matrimonio y todo lo que realmente poseía cabía en una bolsa de gimnasio y en una cuenta corriente con 50 euros. Caminé hacia la puerta, el bastón haciendo clic contra el suelo. Eché un último vistazo al apartamento. Estaba limpio. Estaba en silencio. Estaba lleno de los fantasmas de una pareja que había muerto una lluviosa noche de martes. Abrí la puerta y salí al pasillo. No la cerré con llave al salir. Ya no protegía nada dentro. El pasillo olía a alfombra vieja y a alguien cocinando cebollas en el 3er piso, el aroma de una vida que había conocido durante 7 años. No miré atrás al apartamento 2B. No escuché los sonidos fantasma de un televisor o el zumbido de la nevera. Solo me concentré en el ritmo de mi salida. Clic, arrastro, paso. La escalera fue un desafío. Bajar era más difícil que subir. La gravedad tiraba de la pesada bota ortopédica, amenazando con derribarme a cada paso. Agarré la barandilla, mis nudillos blancos, sudando en el aire fresco del vestíbulo. Cuando llegué a la planta baja, me detuve en la fila de buzones de latón. Estaban deslustrados, las etiquetas con los nombres curvadas por los bordes. Rosales, decía con la pulcra caligrafía de María. Metí la mano en el bolsillo y saqué la llave. Era solo un trozo de metal irregular, frío e insignificante. Abría la puerta a una habitación a la que ya no pertenecía. Abría una vida que había sido pagada por la culpa de otro hombre y mi propia ceguera. No la tiré, no la dejé caer de golpe, simplemente la deslicé por la delgada ranura de nuestro buzón. Aterrizó con un suave tintineo metálico dentro, uniéndose a las facturas y al correo basura que nunca volvería a abrir. Empujé la pesada puerta principal y salí a la acera de Barcelona. El viento me golpeó primero, una ráfaga afilada que venía del mar y me caló el abrigo. Era última hora de la tarde. El cielo de un morado amoratado sobre el horizonte. La gente pasaba a toda prisa, viajeros con la cabeza gacha, adolescentes riendo, una mujer empujando un carrito. El mundo se movía a un ritmo frenético y yo estaba quieto, anclado por una bota de plástico y una bolsa de deporte que contenía todo lo que me quedaba. Revisé mi teléfono. 4:15 p.m. El turno de María terminaba a las 4 solo. Ya estaría en el autobús. Estaría cansada,
con los pies doloridos, ensayando la sonrisa que llevaría al cruzar la puerta para encontrar un apartamento vacío y un anillo en la mesilla de noche. Mi teléfono zumbó en mi mano. María. Miré la pantalla. El nombre parpadeó, exigiendo atención. Debió salir temprano. Debe estar en casa. Debe haber visto el anillo. Mi pulgar flotó sobre el botón de rechazar. Podría responder. Podría explicar. Podría decirle que la perdonaba por el acto, pero que no podía sobrevivir al recuerdo. Podría decirle que los hombres buenos también se rompen, pero las explicaciones eran solo palabras, y ya habíamos usado demasiadas. La dejé sonar hasta que se desvió al buzón de voz. Luego apagué el teléfono. La pantalla se volvió negra, reflejando mi propio rostro, demacrado, sin afeitar, más viejo de 35 años. Ajusté la correa de la bolsa de deporte en mi hombro y empecé a caminar hacia la parada de autobús en la avenida Diagonal. Cada paso enviaba un dolor sordo por mi espinilla, un recordatorio del accidente. El médico dijo que el hueso se soldaría con el tiempo. Dijo que la cojera probablemente desaparecería, aunque el dolor podría resurgir cuando lloviera. Dijo que era afortunado de poder caminar. Llegué a la parada de autobús justo cuando el número 49 se detuvo, sus frenos silbando un suspiro cansado. Las puertas se abrieron. ¿Subes, colega?, preguntó el conductor, observando mi bastón. Miré de nuevo por la calle hacia el edificio de ladrillo que ya no era mi hogar. Pensé en la cena de filetes comprada con el dinero de José. Pensé en el mensaje de texto donde ella me eligió. Pensé en el silencio en el coche. La extremidad fantasma de un matrimonio que había sido amputado mucho antes del accidente. Me di cuenta entonces de que María no era la villana. Era solo una mujer que se ahogaba. Y en su pánico por alcanzar la superficie, se había subido encima de mí para respirar. Sí, dije, agarrando el pasamanos y subiendo los escalones. Subo. Pagué el billete, uno de los pocos euros que me quedaban, y tomé asiento cerca de la parte trasera. El autobús se puso en marcha, incorporándose al tráfico. Observé cómo la ciudad se deslizaba a través de la sucia ventana. Escaparates, farolas, la interminable cuadrícula de la vida que dejaba atrás. No sabía a dónde iba. Quizás al sofá de Ana. Quizás a un motel barato cerca del aeropuerto. Quizás simplemente lejos. Apoyé la mano en mi pierna mala, sintiendo la dura carcasa de plástico de la bota. Estaba protegiendo la fractura, manteniéndola rígida para que pudiera curarse recta. Si me la quitaba demasiado pronto, el hueso se soldaría mal. Quedaría permanentemente torcido. El matrimonio era lo mismo, supongo. Habíamos intentado caminar sobre él antes de que estuviera curado. Habíamos intentado poner peso sobre una confianza que estaba rota, esperando que la presión la mantuviera unida, pero todo lo que hicimos fue moler los pedazos rotos entre sí hasta que no quedó nada más que polvo. El autobús giró una esquina y el sol finalmente se sumergió bajo el horizonte, dejando la calle en penumbra. No estaba feliz, no estaba aliviado, estaba simplemente vacío. Pero en ese vacío había espacio, espacio para sanar, espacio para reconstruir ladrillo a ladrillo, euro a euro, sin el peso de una deuda que no podía pagar. Miré el lugar vacío en mi dedo anular. La piel estaba más pálida allí, una hendidura donde solía estar el oro. Se broncearía con el tiempo, la marca se desvanecería. Algunas cosas se rompen y sanan más fuertes, pero otras, realmente sí, nunca se sabe. La vida es un camino largo y no siempre se va a donde se